Buenas tardes. Estamos aquí Javier Barrecoa, el presidente de nuestra asociación Unidad Hispanista, y yo mismo, que soy el secretario, esperando a nuestro personaje de hoy, a nuestro entrevistado. Y bueno, pues mientras esperamos, ha dicho que se va a retrasar 4 o 5 minutos. Mientras esperamos, pues vamos a explicar un poco por qué este programa. Hispaunidad es una asociación que preside Pablo La Asunción. Es una asociación que, como se denota en la misma denominación, la unidad es de la hispanidad o la hispanidad unida, que es el orden de los factores, en este caso no altera el producto. Es una asociación idéntica a la nuestra. Y hace un momento hablaba con Javier Barricoa, que le tenemos aquí, sobre la importancia de que haya muchas asociaciones, aunque nos pisemos la manguera unas a otras, es decir, aunque nos hagamos competencia, una competencia sana en este caso. Porque a más asociaciones, más oferta y más efecto, masa crítica, por decirlo así, de mensajes, de programas, de alimentar lo que es la lucha contra la leyenda negra, la verdad histórica. Acordémonos de que la verdad nos hace libre, por tanto nos da el conocimiento preciso y exacto de la gloria y la excelencia de lo que ha sido España y la hispanidad sobre todo, que es la obra de España, pero que sobre todo es la obra evangélica, la obra de Dios, diría yo, porque claro, la evangelización en América no deja de ser casi un milagro, ¿eh? O sea, ni casi. No me atrevo a decir, porque la teología no es lo mío, pero para mí que es un milagro, ¿eh? Y que existiera en ese momento Isabel la Católica para favorecer la evangelización y el mestizaje y el respeto a la dignidad humana de las gentes que allí habitaban aquellas tierras desconocidas. Para nosotros, cuando llegamos, pues es realmente algo excelso, es algo, en fin, irrepetible, no se ha repetido en la historia. Y si hacemos una historia comparada con, y hoy lo vamos a hacer, de cierta manera, con lo realizado por otras potencias, otros imperios que se generaron después, o antes con el Imperio Romano, o antes con el Imperio Islámico. Es decir, no hay parangón. Es decir, la doctrina de, del derecho de ocupación, que era el derecho romano, es decir, llegan los ocupantes, se hacen con la propiedad y desarrollan una doctrina de invasión en pleno sentido y de esclavitud de las gentes que allí están, o de sometimiento, cuando menos. Esto no fue en el caso español y eso nos honra. Y eso de que haya muchas asociaciones de este género, pues yo creo que da una pauta de importancia al efecto de difundir, divulgar, que esa es la labor fundamental de nuestra asociación: divulgar, difundir, transmitir verdad histórica, investigar, dar la posibilidad a los expertos y historiadores de que favorezcan esa historia, etcétera. Bueno, pues ya le tenemos aquí a nuestro entrevistado de hoy. Buenas ¿Qué tardes. tal? No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Estábamos haciendo tiempo, Muy pues para buenas. que los que están a la expectativa de entrar, pues no se vayan antes de entrar, porque Pues un placer si no estar ven nada con... igual se van. Bienvenido. un placer estar con vosotros, con Javier, Ernesto, y encantadísimo de poder estar en vuestro canal para hablar de estos temas que nos fascinan a todos, ¿no? De la historia común de los países hispanos. Bueno, Eso es. igual, primero habría que decir que el motivo de esta entrevista es celebrar que tu canal ya tiene más de 100.000 suscriptores, ¿no? Sí. Estamos realmente muy contentos y, bueno, produjimos un vídeo que era un conjunto de los 10 mini documentales que pensamos que son más valiosos del canal, que no son a lo mejor los que han tenido más visualizaciones, pero que transmiten las ideas principales que queremos difundir.
y que ha tenido también bastante buena acogida y que creo que llama un poco la atención de Ernesto y de ahí el también tener esta charla, ¿no? Para un poco hablar por encima de los temas que mencionan estos mini documentales. Decir que en nuestras redes difundiremos el enlace de este programa de recopilación porque es una auténtica maravilla. Es extenso en el tiempo, porque son 3 horas, pero cada uno lo puede ir viendo troceado. Y la verdad es que pues, lo vamos a recomendar a todo el mundo porque es una síntesis perfecta de esa comparativa entre el mundo hispano y el mundo anglosajón, ¿no? Y, vamos, decirte que a mí personalmente me ha encantado y lo recomiendo a todos los que nos vean. Me alegro, muchísimas gracias, Javier. Viniendo de ti es un elogio doblemente valioso. Sí, sobre todo porque al final, a lo mejor, ya sabéis cómo funciona YouTube, ¿no? Puedes hacer un vídeo con mucho esfuerzo, que piensas, aquí hay un mensaje poderoso y lo hemos explicado aceptablemente bien en este mini documental de 10, de 15 minutos, pero por lo que sea, a lo mejor porque lo ha subido en el mes de agosto, no tiene muchas visualizaciones y pues el algoritmo de YouTube lo acaba escondiendo. Entonces, pues, bueno, pensamos que merecía la pena y hay documentales que merece la pena casi volver a subirlos cada año porque estás explicando cosas muy, muy importantes que son poco conocidas, ¿no? Y son intemporales, claro. Exacto, sí. Exacto. Y luego tienen un hilo de conexión, tu programa de celebrando los 100.000 inscritos a tu canal, pues a vuestro canal, mejor dicho, de vuestra asociación, pues tienen una concatenación. Parece que es perfectamente asimilable a un continuum dentro de un vídeo largo, que es un vídeo largo, casi un poco más de 3 horas, ¿no? Y entonces, pues, parece un único documental, porque están perfectamente concatenados los temas. Sí, porque al final, bueno, casi todos estamos ahí hablando de temas de historia, algunos a lo mejor al final un poco más de opinión, ¿no? Pero que encaja bien, sobre todo conociendo la historia, ¿no? Pues, no sé, algunos son de reflexión sobre qué ha pasado, las agresiones del mundo anglosajón a los países hispanos, casos concretos como la historia de Panamá, que en sí misma me parece que es muy reveladora. Por supuesto, lo que pasó con el 98, que es uno de los vídeos más vistos, ¿no? Que al final es simplemente un resumen en unos 18-20 minutos de las aportaciones historiográficas más llamativas de los libros que han escrito pues, personas como Cesario Jarabo, Federico Santaella, no recuerdo el nombre, pero el bisnieto de Isaac Peral, y que al final, por supuesto, José María Manrique y Enrique Rovira, que han acudido muchas veces al canal a hacer charlas más en profundidad sobre temas relacionados con el 98 y que al final pues, es inevitable que llegues a la interpretación de que aquello fue pues, una derrota pactada, como titula Federico Santaella en su libro, o una traición orquestada, ¿no? Y que no debemos hablar del desastre del 98, sino seguramente de la traición del 98, ¿no? Y bueno, como dices, varios documentales en este sentido y al final, pues por ejemplo, hacemos también, incluíamos un documental que es una reflexión sobre el papel de la monarquía actual, la Casa Real Española y su rol disminuido actual con lo que debería ser un rol, como interpretamos los hispanistas, que debería ser, ¿no? Pues siendo conscientes de lo que son, que no son una casa real como la Casa Real Sueca o la Casa Real Noruega, sino que, pues sí, a nada que conozcan su historia y la de sus tatarabuelos, pues no deberían, no pueden dejar de lado esa enorme influencia sobre los países hispanos y deberían tener un rol ampliado que de alguna forma es al que les tratamos de empujar, ¿no? Como hicimos redactando el libro de cartas hispanistas, ¿no? En el que participó Ernesto muy amablemente. Y Javier. Y Javier también, por supuesto, sí. Y que le hicimos llegar a Casa Real, ¿no? Y que, bueno, pues al menos queremos creer seguramente que ha ayudado a acercar al rey Felipe, a Casa Real, al hispanismo, ¿no? Como luego se ha visto cuando ha acudido a ver el documental Hispanoamérica, el rey. Tal. Yo creo que de alguna forma
poco a poco, pues creo que conseguimos atraerles a esta forma de ver nuestra realidad que es la que tiene que ser. Pues si parece, Ernesto, empiezas disparando las preguntas. De todas maneras, hay un tema que yo quería, pues luego se me va a olvidar. No podemos poner el vídeo de Hispanidad, porque entonces YouTube dice que estamos plagiando, ¿no? O que estamos usando copyright externo. Entonces, aconsejo al que quiera ver el vídeo entero, el programa, que vaya a Hispanidad y ahí lo tendrá. Ahí en la celebración de los 100.000 seguidores de Hispanidad. Sí. Pues, en la descripción del vídeo, como os decía, esos son los 10 mini documentales, aparte de una pequeña introducción. En la descripción del vídeo están los 10 mini documentales que se puede acceder uno a uno de ellos, ¿no? Si uno no se quiere perder en ese vídeo largo de 3 horas. Bueno, entrando en la serie de preguntas que queríamos hacerte, está claro de que la agresión del mundo anglo a todo lo que es el conglomerado hispano ha sido continuo, intenso, y se han favorecido golpes de mano, se han favorecido pues satrapías, líderes marxistas como los Castro, los Maduro, en fin, todos los golpes de Estado, por ejemplo, en Nicaragua, en fin, todos los procesos de desestabilización habidos y por haber, y cualquier cosa que se pueda pensar que pueda suceder, ha sucedido en lo que fue el Imperio Español. ¿Qué motivo hay detrás de todo ese constante y obsesivo afán de desestabilizar, desestructurar y romper Hispanoamérica, la hispanidad y lo que fue? Bueno, yo creo que el mundo anglosajón, la élite del mundo anglosajón, hablemos de la élite, es extraordinariamente egoísta, que interpretan el poder mundial como un juego de suma cero. Entonces, si otra comunidad, y solo entienden las otras comunidades como comunidades rivales, adquiere poder, eso supone que ellos pierden poder, porque es un juego de suma cero. Entonces, la situación normal y a la que ellos aspiran y por la que trabajan constantemente día tras día es la de quebrar el poder de los demás. Entonces, temas como el desarrollo industrial, que entiendo que ellos interpretan como está también ligado directamente al poder militar, pues es una amenaza y y derivada de esa interpretación del mundo, pues vienen doctrinas como la doctrina Monroe, que ya es de tan pronto como la década de 1820, cuando el presidente Monroe llega a Estados Unidos y su famoso América para los americanos, que no es nada más que Hispanoamérica va a ser para los estadounidenses, el continente americano va a estar regido por los estadounidenses y que ya desde poquísimo después se traduce en una serie de fechorías, por llamarlo de una manera casi suave, que es una constante agresión contra los países hispanos que han perdido el norte, que han quedado totalmente desnortados tras el proceso de las independencias, más bien las secesiones deberíamos llamar, ¿no? Y empieza ya rápidamente con el caso de Texas, me parece que es hacia 1835, ¿no? Aproximadamente, cuando también una estrategia muy anglosajona, fomentan la independencia de Texas y para ello lo que hacen es introducir de tapadillo colonos con la intención posterior de anexar Texas, como así sucede. Después la guerra mexicano-estadounidense, Tratado Guadalupe Hidalgo, más de 2 millones de kilómetros cuadrados que pasan en Estados Unidos, le convierten por fin en nación bioceánica de tamaño continental y que alumbran pues, esa gran potencia que son los Estados Unidos desde entonces hasta hoy, ¿no? Y bueno, incontables fechorías que tratamos de resumir en ese vídeo de las 50 agresiones de los
del mundo anglo a los países hispanos, muchísimas desconocidas, ¿no? Yo no sé cuántos, seguro de los españoles, seguro que no sé, nadie sabrá que hacia 1960, no sé, 64, 65, pues Estados Unidos realiza la segunda ocupación de República Dominicana, y en esa ocupación hay 5.000, 6.000 muertos, ¿no? Y son cosas que han pasado al olvido, ¿no? Igual que ha pasado al olvido fechorías monstruosas como... El genocidio de Filipinas, ¿no? Exacto, es iba a mencionar, o sea, el 10% de la población filipina. Se habla en 1800, bueno, se me viene a la mente la película que hemos hecho en España sobre los últimos de Filipinas, que es una película que nos autodifama, que nos autodenigra, algo incomprensible. No se menciona lo más mínimo lo que fue un auténtico horror, que es la guerra filipino-estadounidense, que comienza inmediatamente después y que supone el genocidio del 10% de la población filipina, matanzas como la de Palangiga, que mueren 40.000 personas, los hombres mayores de 14 años son ejecutados. Son monstruosidades, ¿no? Y que son desconocidas por esa hegemonía cultural narrativa del mundo anglo, ¿no? A mí lo que me impresiona el primer programa que aportáis en el documental es ese personaje Perkins, ¿no? Y que escribe confesiones de un gángster económico, ¿no? Si puedes ilustrar un poco a nuestros oyentes. Sí, ese es un libro fundamental, y hay libros que marcan un antes y un después, y por eso nosotros el vídeo lo titulábamos el libro que todo hispano debe leer, ¿no? Y el libro que todo hispano debe leer, y lo subtitulamos "Y no lo ha escrito un hispano", ¿no? John Perkins era un economista que es fichado por la CIA, y que está metido en la rueda de dominación del mundo anglosajón, al final lo que es una verdadera mafia en su comportamiento, y que supongo, pasado el tiempo, por su conciencia, le hace explicar lo que había sido su vida, ¿no? Como un verdadero sicario económico, ¿no? Y por eso se llama Memorias de un sicario económico. Y entonces explica con todo lujo de detalles y con casos concretos cómo opera la dominación estadounidense, ese ejercicio de subordinación que empieza siendo económica, financiera, y que no duda en utilizar las prácticas más mafiosas, como son los asesinatos selectivos, y en el último escalón, como no, al final está la guerra abierta, llega hasta la guerra abierta. Pero como es una dominación, iba a decir inteligente, ¿no? Pues pérfida, bien reflexionada, pues los primeros escalones de esa dominación son sutiles, ¿no? Imperceptibles. Entonces, John Perkins era un analista económico, y él lo que se encargaba era de buscar argumentos económicos para convencer a los gobiernos de los países del segundo o tercer mundo, países como Ecuador, de que tienen que hacer una fuerte inversión en un proyecto que les va a beneficiar, ¿no? Y como no tienen dinero estos países, ese dinero se lo va a dar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, pero que están totalmente al servicio, controladas por Estados Unidos, y especialmente el Banco Mundial, por ejemplo, a partir de los años 70, que llega McNamara y es el presidente durante más de una década. McNamara, que había sido el secretario de Defensa de Kennedy, de Estados Unidos. Pues esto lo relata Michael Hudson, que es un economista que ha escrito varios libros y lo describe muy bien, como ya tras la llegada de McNamara ya pasó a ser una herramienta de dominación el Banco Mundial a favor de Estados Unidos. Entonces, bueno, convencen con argumentos económicos, con proyecciones de beneficios, etc., falseadas, de que hay que hacer una inversión, pues a lo mejor en pues unas centrales eléctricas o lo que sea. Al final, el objetivo de esas inversiones, que se van a pagar con préstamos a esos países pobres del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, en general
son para desarrollos en sectores productivos que le interesa a Estados Unidos. Por ejemplo, la extracción de petróleo, pues para ayudar a hacer una refinería de petróleo, ¿no? en Ecuador, o para desarrollar un puerto para que se puedan sacar más fácilmente, no sé, los productos agrícolas de exportación de estos países, ¿no? Y esos proyectos además son ejecutados por empresas estadounidenses habitualmente, ¿no? Por lo que el beneficio, llega poco dinero al país y llega mucho dinero a las empresas estadounidenses, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que se hace es que el país se endeuda, va a llegar el momento en el que no pueden, se sobreendeuda, no pueden pagar los préstamos y lo que se dice, bueno, pues para que te podamos refinanciar o tal, pues vas a tener que cumplir con estas características o con estos requisitos que te ponemos, y entonces lo que se solicita es el acceso a los recursos naturales de ese país, ¿no? De esta forma, Estados Unidos acaba accediendo a los recursos naturales de los países a través de este sistema de préstamos. ¿Qué pasaba? Que cuando un dirigente, como es el caso de Roldós, no se presta o no tiene interés en desarrollar estos proyectos, en asumir estos préstamos, pues se le trata de sobornar, se le trata de chantajear, ¿no? Y en el caso de Roldós, por ejemplo, que es un expresidente de Ecuador, que había un abogado joven, muy querido por su pueblo, que tenía buenas intenciones, y que lo que quería era que el petróleo del país redundara en un mayor beneficio para la población, y no se dejó chantajear por John Perkins, quien en su libro explica que es él mismo el que trata de convencerle, de chantajearle, diciéndole que iba a dar dinero para él y para su familia durante generaciones. Roldós era una persona decente, se negó. ¿Y qué pasó? Pues Perkins explica en su libro que el siguiente paso son lo que él llama los chacales de la CIA. Los chacales de la CIA, y entonces en el año 81, casualmente, el avión en el que viajaba Roldós con su mujer, varios ministros del gobierno, unas 16 personas a bordo, pues cayó. Cayó, personas que habían visto una explosión a bordo y que estaban dispuestos a testificar también fallecieron en extrañas circunstancias. Se rodeó el lugar del accidente y prácticamente nadie tenía acceso ahí, ¿no? Entonces, el propio John Perkins deja entrever en su libro que él no tiene personalmente la menor duda de que aquello fue un atentado. Misteriosamente casos, ¿no? Como el que citáis, el del general Hoyos en Perú. Exacto, exacto. Además, bueno, es que sí, eso, si solo fuera eso, pues podrías tener algunas dudas, pero es que 2 o 3 meses después es el otro caso, y además que este ya está como muy confirmado, que es el del general Torrijos, que era el hombre fuerte de Panamá, un dictador de Panamá, pero un dictador bastante querido, un dictador suave, pero sobre todo un dictador que sí que quería hacer cosas por el bien de su pueblo, y lo consiguió. Fue él el que negoció con Carter la devolución del canal, y todo lo que tiene que ver con Panamá y con el canal de Panamá, creo que cualquier persona interesada en la historia de la hispanidad debe conocerlo. Por eso animo a que vean nuestros vídeos, nuestros mini documentales sobre esto, porque es un caso tan evidente, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos con Panamá, que no deja lugar a dudas, ¿no? Pero, recordemos, ¿no? Panamá se secesiona de Colombia, no recuerdo si es el 1901, 1902, a instancias de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere controlar el istmo de Panamá como un espacio clave para el comercio mundial, para el comercio americano. Panamá es prácticamente un protectorado de Estados Unidos. 15 días después de la independencia de Panamá, se firma el acuerdo por el que se ceden los terrenos del canal a perpetuidad a Estados Unidos. Esto ya debería, yo creo, a cualquiera revelar que, bueno, pues que es una creación en función de los intereses de Estados Unidos, ¿no? El propio país de Panamá, una franja de tierra de 3 kilómetros de ancho, ¿no? que recorría obviamente el país, ¿no? Y que dividía el país de forma efectiva, ¿no? de norte a sur. Si tú quieres pasar de una parte de Panamá a otra, pues tenías que tenías que saltar esa zona, que era de propiedad estadounidense.
Bueno, pues Torrijos, en 1980 aproximadamente, consigue que Estados Unidos acuerde devolver a finales del siglo XX, en el año 2000, el Canal de Panamá, cuando se había cedido a perpetuidad. Un negocio jugosísimo, ¿no? Del que se beneficiaba Estados Unidos, aparte del poder geoestratégico que supone, ¿no? Ser el gestor del canal. Era una fuente de ingresos brutal. Torrijos era alguien absolutamente molesto que consiguió esta proeza para el pueblo panameño, ¿no? Conseguir que se devolviera el canal, lo que luego ha supuesto que se dispare la renta per cápita panameña. Eso hay que ver. Tras la cesión del canal, antes la renta per cápita era similar a otros países centroamericanos y ahora creo que es, no sé si la segunda o la tercera de todo Hispanoamérica. Bueno, pues pero Torrijos era una persona molesta, quería eliminar las bases estadounidenses en Panamá, se negaba a la injerencia constante de Estados Unidos y decidieron eliminarlo. Y de nuevo John Perkins explica en este libro cómo a él le pasaron la información de que introdujeron escondida en una grabadora una bomba en su avión y 2 meses después del asesinato de Roldós, pues se produce el asesinato de Torrijos. Y bueno, historia curiosa es también qué es lo que pasa después de Torrijos, pues que se impone al que era el contacto de la CIA, el director de los servicios secretos del ejército panameño, que era el general Noriega, que aunque no es oficialmente el presidente del país, sí que es el hombre fuerte. Hay fotos de Noriega con George Bush padre, que había sido director de la CIA, era su mano derecha para todos los asuntos en Panamá. Es más, es muy posible que Noriega hubiera participado, hubiera colaborado en el asesinato de Torrijos, ¿no? Torrijos no se fiaba nada de él. La confirmación, hay otros libros que confirman lo de que el accidente de avión de Torrijos fue un atentado. Y bueno, Noriega después es el hombre fuerte, de nuevo se sale un poco del control de la CIA, se niega hay problemas con la gestión del canal, con las bases estadounidenses. George Bush padre se lo quiere quitar de en medio y curiosamente en este caso no abordan un asesinato selectivo, sino que abordan la invasión de Panamá del año 89, que causa 6.000 muertos, ¿no? Con hechos verdaderamente trágicos como el bombardeo de un barrio de Panamá ciudad que se llama El Chorrillo, que sufrió un incendio terrible, muchísima gente muerta, ¿no? Y todo para deponer al que era su títere, ¿no? Entonces algo dramático. Y bueno, pues cuando vemos que Estados Unidos actúa sin contemplaciones en Asia o en otros países, pues yo creo que no tenemos que olvidar que Estados Unidos ha sido capaz también de actuar sin contemplaciones hacia el mundo hispano, ¿no? Todas estas conspiraciones no se podrían producir sin la ayuda interior de gente traidora. También el continuum de las traiciones dentro del propio mundo hispano, empezando por los propios criollos que traicionaron a los indígenas. Por cierto, los indígenas vivían muy tranquilos, muy a gusto en los virreinatos, bajo la protección de los reyes. Llegaron las independencias y empezaron los criollos a abusar de ellos, a quitar las propiedades y a restarles cualquier tipo de protección de las leyes de Indias que ya tenían antes, ¿no? O sea que eso de que las independencias liberaron a los indígenas es una manipulación brutal. Pero vamos, siguiendo con el tema de las traiciones, pues estas tramas organizadas desde el mundo anglo no se podrían haber desarrollado y materializado si no hubiera desde dentro gentes que se prestaban a ello. Por ejemplo, la guerra de Cuba, lo has mencionado, de Cuba y Filipinas, pues el caso de Cánovas y del almirante Cervera, ¿no? Que parece ser que fueron sobornados. Y todo este tema es muy oculto, no se ha hablado, pero vamos,
Sí, yo creo que ya, o sea, no hay pruebas fehacientes, aunque, bueno, sé que algunos historiadores quieren analizar, o tienen intención de analizar, incrementos patrimoniales del gobierno, el gobierno de Sagasta, sobre todo Sagasta, en el año 98. Sí, no sé, que cuando empiezas a rebuscar la historia de la Hispanidad en los últimos 200 años aparecen los traidores por doquier. Es un poco entristecedor, ¿no? No sé si como cultura pues no estamos bien protegidos contra esto. Solo hay que pensar en los llamados libertadores, ¿no? Que algunos les llaman libertraidores. Pero, bueno, no sé, a veces se oyen elogios a eso, a San Martín o Bolívar, pero si fueron simplemente guiñoles británicos, ¿no? Que centralizados en Londres, la logia Lautaro, es demasiado evidente, ¿no? Trabajando con dinero inglés, con soldados ingleses, con barcos ingleses, ¿no? San Martín, cuando llega al Perú. Pero bueno, también hay que ser conscientes de la acción constante de soborno, de chantaje casi mafiosa, ¿no? Que es una política exterior normalizada por el mundo anglo. A nosotros nos cuesta verlo, ¿no? Podemos hablar también un poco después del caso de Pedro Baños, ¿no? De lo que está pasando hoy día. Entonces, el caso de Pedro Baños revela que el Foreign Office británico tenía una partida de 300 millones de libras que estaba dando a think tanks, fundaciones, etc. Uno de ellos, el Institute for Statecraft, que es el que organiza la campaña de difamación contra Pedro Baños cuando se le va a montar como director del Centro de Seguridad Nacional. Pero es que en ese Institute for Statecraft están cobrando muchos periodistas españoles, ¿no? Están cobrando del Foreign Office, están cobrando de los servicios secretos británicos mensualmente para hacer lo que digan, ¿no? Entonces, vale, oye, ¿qué periodistas tenemos en España? Que son periodistas que son directores de opinión de los primeros periódicos de España. O sea, que son el que ha sido director de opinión del país, que ha sido director de opinión del mundo, el que ha sido director de opinión del ABC. Pero también hay que mirar al otro lado y decir, oye, ¿cómo son estos británicos, cómo son estos del mundo anglo, que tienen absolutamente normalizado lo que nos repugna a los miembros de la comunidad hispana por nuestros valores, tal, ¿no? Entonces, yo creo que yo insisto mucho en este aprendizaje en los vídeos del canal, de démonos cuenta cómo son esta comunidad vecina que tenemos, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos lo que ellos hacen, nos repugnaría. Pero, como dice también... A ese nivel de enemigos en casa, me pareció sumamente interesante el del Instituto Elcano, ¿no? Sí, es un poco entristecedor. Español, que es absolutamente, estamos vendidos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente es que es así, ¿no? Yo un poco empecé a caer en la cuenta cuando no sé, me acercaba a cosas del Instituto Elcano y digo, pero si es que hablan de Latinoamérica, no dicen nada de hispanidad. ¿Cómo puede ser? Lo que es obvio, ¿no? O sea, en el mundo económico, las empresas españolas se expanden en Hispanoamérica, pues por cultura, por idioma, no sé qué. ¿Dónde es fuerte Telefónica? ¿Dónde es fuerte los bancos españoles, etc., ¿no? ¿Cómo es que el principal grupo de pensamiento no está hablando de la hispanidad? Entonces empiezas a rascar y te encuentras con pues esas monstruosidades. En el fondo son aberraciones que demuestran hasta qué punto estamos infiltrados, hasta qué punto estamos subordinados, hasta qué punto no nos enteramos de nada, de que el director del Real Instituto Elcano, al frente de cuyo patronato está nuestro rey, están todos nuestros expresidentes del gobierno, incontables ministros, políticos en activo, personas importantísimas, tal, y el director es Charles Powell, que es un ciudadano británico, que ha sido condecorado por la reina de Inglaterra por sus servicios, que es un profesor de historia en Londres, y que no solo eso, sino que además además de ser miembro del Council on Foreign Relations, uno de los
principales think tanks, grupos de pensamiento globalistas del mundo, es que además está en el Institute for Statecraft, ese que os mencionaba de Pedro Baños. Y en una entrevista del canal que hicimos a Carlos Paz, nos reveló casi de forma casual algo que podíamos intuir, pero que era alucinante, ¿no? Y que es que él, Carlos Paz, estuvo presente de casualidad en una reunión del Real Instituto Elcano, porque él como analista, pues en algún momento colaboró con el Instituto Elcano, y en esa reunión, el objetivo de esa reunión era torpedear, difamar a Pedro Baños. O sea, a eso se dedica el Instituto Elcano, ¿no? Cuando ellos identifican a alguien que es contrario a los intereses anglos, pues vamos a segarle la hierba bajo sus pies, ¿no? Pues ese es el primero de nuestros think tanks. Pero si vas a los siguientes, como el CIDOB de Barcelona, pues más de lo mismo o peor, porque tenía un director que se declaraba a sí mismo independentista catalán, están totalmente hermanados con la Open Society de Soros. Agenda 2030 son punteros. Son punteros en la Agenda 2030, el CIDOB. Sí, absolutamente. O sea, bueno, pues si ya sabemos que los grupos de pensamiento son una de las formas de irradiar dominación de la anglosfera hacia el resto del mundo, porque, bueno, esto... pues en España pues, es evidente que estamos muy subordinados. Hay que ser conscientes de que seguramente esto pasa en todos los países europeos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Suecia o no sé, la República Checa pues tiene pocas posibilidades geoestratégicas en el mundo. Los hispanos tenemos la hispanidad, ¿no? Tenemos esa construcción evidente y pendiente, ¿no? Entonces, que no avancemos en esa dirección, pues no es algo que suceda por casualidad, que encontremos constantemente palos en las ruedas, no es porque somos un poco inútiles o no nos demos cuenta de cosas, sino que hay pues una constante acción exterior, sin duda, dirigida por el mundo anglo para impedir que llevemos a la realidad nuestras potencialidades. ¿Y cómo desatamos el nudo gordiano de esa subordinación? Es decir, ¿es posible desvincularnos de ese sometimiento y de emanciparnos? Porque esto es una lucha por la emancipación. Esta sí que es una verdadera independencia, no la de Cataluña y País Vasco, sino la del mundo hispano para ser nosotros mismos sin interferencias. ¿Cómo se podría hacer? Una pregunta muy difícil, ¿eh? No, sí, está claro que es un reto bien complicado, llevará décadas, que será doloroso, que será duro, que será esforzado. Hoy día, sin duda, todo pasa por generar conciencia, ¿no? Difundir. Yo creo que los pasos que se están dando en ese sentido son pasos de gigante. Hace 10 años, a lo mejor hace 6 años, ¿alguien hablaba de hispanidad? Yo creo que no. Es que la palabra hispanidad creo que no aparecía, ¿no? Ya tenemos grandes referentes, no sé, como Pedro Baños, propio Pedro Baños, ¿no? Con su canal, con 500.000 suscriptores, que tiene un ascendente enorme, y se oye la palabra hispanidad, se oye la palabra hispanismo. Eso por un lado. Y luego, ya os decía, hoy he tenido una charla con Carlos Leáñez, que le hemos hecho una entrevista para el canal, y creo que le era muy acertado en decir que uno de los siguientes pasos que tenemos que poner en marcha es el de empujar a nuestras élites, ¿no? Tenemos que molestar, empujar, llevar a nuestras élites en la dirección del hispanismo, ¿no? Yo quiero decir que cuando aquí empezamos a organizarnos contra el separatismo, con la organización Somatemps, hace 10 años, 11 ya, el lema que escogimos fue catalanidad es hispanidad. O sea y fuimos de los primeros que empezamos a sacar la Cruz de Borgoña. O sea que sí, es lo que tú has dicho. En 10 años ha habido una eclosión que es inimaginable, era inimaginable, vamos. Sí. Y bueno, y al final yo creo que sobre todo
por el poder del mensaje en sí mismo. Es que es muy evidente, ¿no? Es que por mucho que te hayan metido la leyenda negra en la cabeza, cuando despiertas es un despertar que alumbra, ¿no? Pero si es verdad, es que somos lo mismo. Sí. Es que a lo mejor en España lo vemos un poquito distinto, pero cuando un ecuatoriano conoce a un colombiano o un venezolano y se da cuenta de, pero si es que hasta nuestra situación geopolítica es la misma, tal, ¿cómo he podido pensar yo que los venezolanos, los colombianos erais diferentes cuando es que prácticamente no hay ni una pequeña diferencia cultural, ¿no? Y bueno, eso el constatar la historia común, una historia de éxito, las enormes ventajas del idioma común que en el ciberespacio pues realmente nos hacen ser y vivir como una comunidad, porque ya, no sé, sigues a un youtuber argentino o te cuenta las noticias o te ríes con un youtuber mexicano, español, indistintamente del país al que pertenezcas, ¿no? Y bueno, y también el compartir esa situación actual para muchos países de malestar, de inexplicable malestar, que cuando acudes a la historia pues te das cuenta de que no tiene por qué ser así. Pues yo creo que eso es un despertar que remueve la conciencia y que además hace que la gente actúe. Yo ahora he visto una serie de programas de un chaval gallego que ha titulado "Cómo dejé de ser de izquierdas", que se definía nacionalista gallego, marxista-leninista, de todo. Y bueno, dice que tiene un programa dedicado a la hispanidad y dice, yo cuando descubrí la hispanidad, dice, entonces todo me cuadró, ¿no? Todas las falsedades, todas las manipulaciones de la historia, tal, de repente encontró sentido a todo, ¿no? Y entonces ha iniciado un proceso claro, ya dice que no es de izquierdas, pero muy, muy, muy fascinante, ¿no? Porque cosas que son inimaginables, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Es una idea fuerza muy potente, ¿no? No somos capaces Muy potente, sí. No, te ubica Ese es mi completamente. ejemplo. Es que yo, perdón, perdóname, Pablo, es que es mi ejemplo biográfico personal. Yo vengo de la izquierda. Sí, sí, es el mismo fenómeno que yo he experimentado. Pero sigue, Pablo, por favor. No, nada. Y, bueno, me habías preguntado un poco sobre lo de las traiciones, ¿no? Y tal. Y sí, lo del el caso del 98 es verdaderamente cuenta un poquito lo de paradigmático. Sí, bueno, la verdad que además nos gustaría hacer un documental, creo que es imprescindible que hagamos un documental, bueno, muchísimos documentales. Tenemos que conseguir dar el salto a la generación de contenidos en serio, ¿no? Contenidos que además estoy convencido que serían rentabilísimos si se hacen bien, ¿no? Pero bueno, si hay que hacer un documental pronto y urgente, la verdad que hay muchos, pero mi opinión es que hay que hacer uno sobre el 98. Es tan escandaloso todo aquello, nos ha influido tanto, en especial en España, ha influido tanto sobre nuestra psique colectiva, está tan ligado, por ejemplo, al surgimiento de los nacionalismos periféricos y fue todo tan absolutamente escandaloso. Y también, pues también niega algunos aspectos pues de la leyenda negra de que pues el desarrollo tecnológico está vedado a los hispanos. Pues justo todo lo contrario, ¿no? La nación que de verdad inventó el submarino fue España, fue un genio de la ingeniería naval que se llamó Isaac Peral, que vivió, que no era un caso aislado, sino que en esa época hubo otros genios de la ingeniería, como fue Bustamante, que fue el inventor del torpedo eléctrico, o como fue Villamil, que fue el inventor del destructor, de este tipo de barco. Ambos dos, desgraciadamente, héroes españoles, fallecieron en los combates de Cuba del 98, ¿no? Es una historia especialmente triste y trágica, ¿no? Que personas tan valiosas, ¿no? Que eran, además, unos verdaderos héroes, pues fallecieran en lo que fue una gran traición, ¿no?
Y el caso de Isaac Peral, bueno, ya digo, un verdadero genio que consigue resolver incontables problemas técnicos que tenía el reto de construir un submarino, pero no solo un submarino pacífico, no, sino un submarino que fuera capaz de orientarse en inmersión, que fuera capaz de disparar torpedos de forma eficaz. Pues él lo resolvió absolutamente todo. Eso nos habría dado a España la primacía en los mares, la superioridad naval, seguramente durante décadas. O sea, era un arma, hoy día siguen siendo los submarinos, ¿no? Los submarinos nucleares especialmente, pues armas absolutamente temibles y que marcan la diferencia. Pero entonces, con unos pocos submarinos nos habrían dado el poderío naval, pues seguramente, no sé, hasta la década de 1910, 1920. Peral es en la década de los 80, unos 15 años antes de la guerra de Cuba, de la guerra del 98, que él había presentado su prototipo. Su prototipo es evaluado y prácticamente cumple con todos los requisitos. O sea, lo lógico habría sido que el Ministerio de la Marina de entonces montara una fiesta por lo que ese genio le había puesto a su disposición. Pero no. ¿Por qué? El Ministerio de la Marina lo que se encargó desde el primer momento es de torpedear el proyecto del submarino Peral. Al frente del Ministerio de la Marina estaba un señor que se llamaba Beranger, que era un grado 33 de la masonería, algo a no desdeñar, que desde el primer momento torpedeó el proyecto, trató de embarrancarlo, cedió la información a las potencias extranjeras y nos encontramos con sucesos tan sorprendentes que relata el propio Peral en sus cartas, como que cuando él va a visitar al despacho del ministro de la Marina, escondidos entre las cortinas, le aparecen unos agentes británicos que lo que quieren es sobornarle y comprarle los secretos del submarino. Cuando Peral va a visitar unos astilleros en Inglaterra, de casualidad ve que están haciendo un submarino, un proyecto submarino que en su parte exterior es exactamente igual al suyo. Entonces, él infiere que alguien le ha pasado los planos externos del submarino, que solo los tenía él y el Ministerio de la Marina. Y ya, por si hubiera... bueno, por supuesto, el Ministerio de la Marina hace que encalle el proyecto, no se le encarga producir ningún submarino. Y lo lógico habría sido que si no termina de cumplir con todos los requisitos, con todos los requerimientos, pues que se siguiera trabajando sobre él hasta que la Marina Española tuviera ese arma tan destacada. No, pues se deja de lado. Peral ya totalmente defraudado y sin confiar en nadie, pues ya también deja de lado el proyecto. Y lo que es verdaderamente alucinante es que el Ministerio de la Marina coge toda la información secreta del proyecto y la publica en el Boletín Oficial del Estado, para que así todas las potencias extranjeras pues puedan tener toda la información y dar un impulso brutal a sus propios proyectos de construcción del submarino. Oye, pues otro ministro de Marina masón fue Companys, en época de la República. Balaguer también fue ministro de Marina y también era masón. Bueno, ya se sabe que la Marina siempre ha estado, igual que la judicatura y tal, es uno de los sectores en los que la masonería busca infiltrarse, porque es un poder brutal, ¿no? ¿Quién mejor que los británicos para saber esto? Entonces, siempre en la Marina de Guerra siempre se ha dicho que hay una fuerte penetración de la masonería y al menos en el año 98, en 1898, así era, ¿no? Porque hasta el punto de que, como digo, el que era ministro de la Marina, Beranger, le disputó el ser a Sagasta, el ser el gran maestre de la masonería española de obediencia escocesa, ¿no? Que Sagasta, presidente del gobierno, lo era. Y bueno, otras de las casualidades de la vida es que el presidente de Estados Unidos por entonces, McKinley, también era gran maestro, grado 33 de la masonería de la misma obediencia escocesa, pues hombre, lo que te puede llevar a pensar que bueno, pues habría cierta comunicación, ¿no? Sí, sí. Pablo, una cosa, ya vamos en el tramo final del programa, para no alargarnos en exceso,
Y hay un tema delicado que yo quiero sacar, y lo comentas en el vídeo, ¿no? El tema del rey, la importancia que tiene el rey en la unidad española. Nosotros en Cartas Hispanistas, tú lo sabes bien, nos dirigimos a la Casa Real para dirigirle el libro Cartas Hispanistas al rey de España, que los tres participamos en él, aparte de otros 13 más escritores o historiadores. Claro, es posible que el rey haga el papel que la historia le encomienda de ser el aglutinador de la hispanidad, dependiendo como parece ser la Casa Real tanto de Inglaterra y teniendo la orden de los ¿cómo es? Jarreteros, o ¿cómo se llama Sí, eso? los carreteros, sí. Jarreteros, la orden de jarreteros, que es una orden masónica, por cierto. Y es posible que el rey por fin haga asunción de su responsabilidad histórica y que, por cierto, en Hispanoamérica todavía se reverencia a la Casa Real, al rey, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, o sea, si nuestra Casa Real actual o el rey Juan Carlos antes pues, no creyera en la hispanidad, entonces, ¿por qué visitan en las tomas de posesión de todos los presidentes de gobierno de países hispanos? ¿Por qué asisten a la toma de posesión, ¿no? O sea, eso ya revela que saben, y lo que es evidente es que, y no solo por el idioma, sino por la historia, solo tienen que mirar un poco de la vida de sus tatarabuelos o tatarabuelos, pues que somos una comunidad, aquellos territorios fueron parte de su monarquía, fuimos parte de la misma nación, y sí, hay un innegable ascendente espiritual, o como queramos llamarlo, de la monarquía sobre toda la ciudadanía hispana. O sea, se puede aceptar más o menos, pero y evidentemente entre los casi 600 millones de hispanos, pues habrá quienes les guste más la monarquía y quien menos, pero me parece que ese ascendente es innegable. Entonces, que la monarquía no tenga claro ni su rol, que para ciertas cosas... bueno, ¿por qué hacemos cumbres iberoamericanas, no? Que las cumbres iberoamericanas están pagadas en 75-80% por el gobierno español, que es algo, las cumbres iberoamericanas, que fue en época de Juan Carlos que se instituyó, ¿no? Esas cumbres que están prácticamente totalmente vacías de contenido, que son unas fotos que podrían estar llenísimas de contenido, ¿no? Que lo que podría ser las cumbres iberoamericanas como un primer paso para crear una arquitectura de coordinación en múltiples aspectos, incluso los más suaves, como pueden ser los educativos, los lingüísticos, los diplomáticos, ¿no? No hablo casi ni de económicos o militares, ¿no? Que a lo mejor a algunos les asustan. Pero es evidente que hay una unión, es evidente que cuando los reyes de España, recuerdo por ejemplo la visita que hizo Juan Carlos y Sofía a México en los años 80, y hay imágenes de aquella visita y es absolutamente espectacular, todos los mexicanos en las calles saludándose emocionados, ¿no? Porque claro, no había habido monarquía en muchas décadas y entonces los reyes de España, y quieras que no, los reyes de España significan algo. Entonces, cuando comparas la realidad con la potencialidad, pues es verdaderamente entristecedor, ¿no? Es verdaderamente entristecedor. O sea, si los reyes de España son como los reyes de Suecia o los reyes de Noruega y somos nuestro paisito y no hay nada más, y pues entonces, como digo, no sé qué hacemos haciendo cumbres iberoamericanas, no sé qué hacemos asistiendo a las tomas de posesión. Es evidente que eso no es así, y entonces es evidente que el camino es el de... Y el verdadero rol de la Casa Real, de nuestra monarquía, es el de pensar en los países hispanos con la visión de la hispanidad, con la visión del hispanismo. Y entonces, o sea, lo que puede aportar la monarquía es, yo creo, inconmensurable, ¿no? Es enorme.
¿no? En primer lugar, de acercamiento, pues eso, cultural, diplomático, de ayudar a abrir puertas si quisiéramos empezar a crear unos verdaderos lazos, ¿no? Un poquito más sólidos, pues en los ámbitos que fueran, ¿no? Como digo, desde el educativo hasta pues eso, el diplomático, también económico en ciertos planos, ¿no? Lingüístico, cultural. Bueno, es que antes teníamos, por ejemplo, el Festival de la OTI, ¿no? Es que ahora no tenemos ni eso, ¿no? Teníamos un festival de la música hispana. Y como no lo tenemos, y como la música hispana es poderosísima, y en una entrevista Carlos Leáñez mencionaba que, preguntándole a ChatGPT de las 10 canciones más oídas en el mundo en 2000, en el año pasado, 6 eran en inglés, las otras 4 eran en español. Y como somos un poco tontos y no somos capaces de aprovechar y de crear unos certámenes acordes al poder de, por ejemplo, en este caso la industria musical, pues lo hacen los anglosajones y tienen los Latin Grammys, ¿no? Encima con la palabra latino de por medio que deberíamos rechazar siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no existen, pues eso, o los que hay son todavía muy, muy flojitos? Y bueno, aquí resalto el trabajo de la Comunidad de Madrid, que por ejemplo ha creado unos premios de cinematografía para el mundo hispano y tal. Oye, pues muy bien, y se hacen algunas cositas, pero bueno, muy lejos de la dimensión que deberíamos tener y que tuvimos en el pasado. Ya digo, o sea, yo me acuerdo cuando era niño el Festival de la OTI y tenía casi tanto impacto como el Festival de Eurovisión, por ejemplo, ¿no? O sea, deberíamos tener eso en el ámbito de la música, literatura. ¿Por qué los premios Príncipe de Asturias están premiando a escritores japoneses? Por no decir que premian a supuestas artistas satánicas globalistas, ¿no? Como han premiado algo que realmente repugna, ¿no? ¿Por qué los premios Príncipe de Asturias no se centran en el mundo hispano? Bueno, o deberíamos tener unos premios de literatura del mundo hispano, unos premios de cine, unos premios de música, etc., ¿no? Parece obvio. Javier, ¿quieres hacer alguna pregunta para despedirnos? Bueno, más que pregunta, yo recomendación, ¿no? Lo que me ha gustado mucho del programa vuestro, que insisto difundiremos, es que en algunos sois muy, muy pedagógicos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Y así se consigue que, digamos, entre muy bien en la mente, ¿no? Yo creo que esto es una labor que tenéis que seguir haciendo y que ayuda muchísimo. Pues muchas gracias. Estos elogios nos animan mucho, que a veces es un trabajo un poquito áspero y tal, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor haces un vídeo con mucho cariño y luego no tiene muchas reproducciones, siempre te quedas un poquito triste. Pero nada. Sí, la idea es seguir con esa labor. Hay tantísimo de lo que hablar, ¿no? Hay tantísimo de lo que hablar de nuestra historia. A mí me gustaría hablar también mucho de la historia del mundo anglo. Creo que es muy importante que les conozcamos. Son los que tenemos enfrente, son los que, como decíamos, pues ingieren, interfieren en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues o les conocemos bien o vamos a seguir un poco a su merced, ¿no? Y sin duda van a ser el principal obstáculo para que avancen pues estas ilusiones que tenemos de acercamiento. Bueno, pues yo quería despedirnos invitando a nuestros seguidores y a los que ven este programa que vayan a Hispaunidad, porque ahí tienen este material realmente importantísimo. Debería ser calificado como material indispensable para el mundo hispano, y ahí lo pueden ver en detalle. Tanto las 3 y no sé cuántos minutos, horas, 3 y no sé cuántos minutos de programa continuo, como por partes. Yo lo estoy que soy el que llevo la página web de Unidad Hispanista, lo estoy poniendo por partes. Una parte cada semana. Muchísimas gracias Todo es muy largo. Por este esfuerzo de ayudarnos a divulgarlo. Los vídeos en sí mismos en general tienen una duración de 12, 15, a lo mejor 20 minutos.
Entonces, que los espectadores no se asusten mucho, están agregados en ese único vídeo los que pensamos que eran más interesantes, pero si no, pues a lo mejor yendo a la página web de YouTube de Hispanidad, en la sección de vídeos más populares, ahí podrán ver y le llamarán la atención. Y hay algunos otros vídeos que me vienen a la mente que seguro que también les son agradables de ver, como el de un gringo honesto habla sobre la hispanidad, que es un resumen de lo que decía este hombre, ahora no me va a venir, sí, Charles Fletcher Loomis, que escribió el libro de los exploradores españoles y hace un elogio de los hispanos en América y tal. Eso, yo creo que yendo a los vídeos más vistos de Hispanidad, ahí podrán ver algunos que seguro que les llaman la atención. Pues nada, nos despedimos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir los vídeos del canal. Y bueno, y aquí gracias en general a todos los que colaboramos en tratar de difundir la idea del hispanismo. Muy bien.